Abrí la puerta del trastero buscando una caja con las luces de Navidad y encontré un condón usado en el suelo. Así arranca esta historia. Sí, no fue un mensaje en su móvil. No fue una conversación sospechosa ni una corazonada. Fue un maldito trastero. Un espacio que ni siquiera usamos desde hace meses, o eso creía yo. Me quedé ahí parado, como un idiota, sosteniendo una caja vieja mientras miraba el envoltorio arrugado con la misma expresión que tendría un arqueólogo al encontrar una granada activa en una tumba egipcia. En ese momento no pensé en engaños, ni en infidelidades. Mi cerebro, todavía en modo quiero decorar el salón, intentó encontrar explicaciones lógicas. Quizá fue de los anteriores dueños, me dije. Y casi me lo creí, hasta que vi la toalla. Una toalla roja, con las iniciales bordadas de Laura. Mi esposa. Y entonces, algo en mi estómago se dio la vuelta. Llevábamos 12 años juntos. 2 hijos. Hipoteca, rutina, cenas frente a Netflix, y ese tipo de amor que no se grita en redes sociales pero que se da por hecho. Nunca pensé que tendría que mirar una toalla como si fuera una prueba en una escena del crimen. Pero ahí estaba. Roja. Doblada, pero sucia. Abajo, en el rincón de nuestro trastero, junto al condón, en un rincón donde ya no tenía ninguna duda de que se había follado a alguien. ¿Sabes lo jodido del asunto? Ese trastero está dentro de casa. No estamos hablando de un motel, ni de un coche, ni de una escapada. Lo hizo aquí. En mi casa. Mientras yo estaba trabajando. Mientras los niños hacían deberes arriba. Mientras cocinaba, limpiaba, me mataba por mantener todo andando. A partir de ese momento, ya no fui el mismo. No lo sabía entonces, pero eso no era lo peor. Lo peor vino después, cuando supe quién era el otro. Pero eso te lo cuento en la siguiente parte. Pasaron 2 días desde que encontré el condón y la toalla en el trastero, y durante esos 2 días no dije nada. Fingí que todo seguía igual, me levanté a la misma hora, preparé los desayunos, llevé a los niños al colegio, fui al trabajo, contesté mensajes sin alma, hablé lo justo, volví a casa y repetí. Mi cara era la misma, pero por dentro todo se había partido en 2. Esa noche, mientras ella hablaba del cumpleaños de su hermana y del menú que quería preparar para la cena familiar del domingo, yo no podía dejar de mirar su cara intentando entender cómo era posible que siguiera hablando como si no hubiera pasado nada, cómo podía sentarse ahí, tan tranquila, sin sospechar que yo ya sabía que alguien la había tenido en nuestra casa, a escasos metros de donde dormimos cada noche. Me concentraba tanto en ocultar la rabia que me sentí físicamente agotado. Me dolía la mandíbula de tanto apretar los dientes. No soy un tipo impulsivo. No soy de esos que gritan o lanzan cosas o pegan portazos. Pero cuando algo me duele, me hundo hacia adentro, me cierro en una especie de prisión mental donde cada pensamiento es una pared más gruesa que la anterior. Lo que más me jodía no era imaginarla con otro tipo, era pensar que lo había hecho aquí, como si yo no importara, como si esta casa no significara nada. ¿Tan poco valor tenía yo? ¿Tan poca cosa era como para merecer que me traicionaran dentro de mi propia casa, en mi trastero, encima de una toalla con sus iniciales? El miércoles por la tarde, cuando ella fue a recoger a los niños y yo aún tenía tiempo antes de que volviera, bajé otra vez al trastero con guantes. Revisé cada rincón sin saber exactamente qué buscaba. Encontré una botella de agua vacía, una camiseta negra arrugada y un pequeño envoltorio de caramelos de menta. Lo metí todo en una bolsa y lo llevé al coche. Al día siguiente, no fui al trabajo. Llamé diciendo que tenía una migraña fuerte, pero en realidad me fui directamente a un sitio que nunca pensé pisar, un detective privado. No porque no supiera lo que pasaba, sino porque quería saber con quién. Lo llamaban consultor matrimonial,
pero ambos sabíamos que ese era un eufemismo elegante. Me atendió un hombre serio, de unos 50 y pocos, con acento de Burgos y cara de no creerse ya nada de nadie. Le conté lo justo, que sospechaba una infidelidad, que tenía algunas pistas, y que quería saber quién era el tipo. No necesitaba fotos ni detalles escabrosos. Solo el nombre. Quería saber con quién me estaban viendo la cara. 3 días después me llamó al móvil con una voz tranquila, sin drama. Me pidió vernos. Fue en una cafetería discreta cerca del centro comercial Aqua. Me entregó una carpeta de cartón con pocas hojas. Fotos impresas. No eran muchas. Pero no necesitaba más. Ahí estaba ella, Laura, saliendo de un gimnasio del barrio con él. Primero pensé que era un entrenador o algo parecido. Después los vi entrar juntos al coche, el coche de ella. Después los vi en una terraza, comiendo, riéndose. Y en la última foto, ella le tocaba el cuello con la mano mientras él tenía la cara cerca de la suya. No se estaban besando, pero tampoco hacía falta. Ya no había lugar a dudas. Era él. Y no era un desconocido. No era alguien aleatorio. Era Nacho. Mi primo. Cerré la carpeta y no dije nada durante un rato. El detective esperó a ver si decía algo más, pero no lo hice. Le pagué, le di las gracias y me fui sin tomar ni un sorbo del café que había pedido. En el coche, antes de arrancar, estuve a punto de golpear el volante con toda mi fuerza, pero no lo hice. Solo me quedé ahí, con la carpeta en el asiento del copiloto, mirando a la gente pasar por la acera, preguntándome cómo demonios iba a procesar todo esto. Nacho, el mismo primo con el que crecí, con el que jugaba al fútbol los domingos, al que invité a cenar 1000 veces en esta casa. Ese cabrón había estado con mi mujer. Aquí. En mi trastero. Lo que más dolía no era el sexo. Era el desprecio. La traición no tenía que ver solo con lo físico, sino con la elección del cómo, del dónde y del con quién. Era una combinación perfecta de humillación, alguien de mi familia, en mi propia casa, escondiéndose en un rincón al que yo bajaba una vez al mes como mucho. No sé cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo, y en ese momento no me importaba. Lo único que tenía claro es que había cruzado un punto del que ya no había vuelta. Esa noche no dormí. Me levanté a las 3 de la mañana, bajé al comedor y me serví un vaso de leche. Ella bajó media hora después, me vio sentado en silencio y preguntó si me pasaba algo. Le dije que no. Que no podía dormir. Que estaba cansado. Me miró raro, pero no insistió. Subió otra vez. Esa fue la última vez que la miré sin que ella supiera que yo ya lo sabía todo. Al día siguiente, comencé a preparar la confrontación. Lo que vendría no sería una charla. No sería una discusión. Sería otra cosa. Algo más grande. La confrontación no fue inmediata. Me tomé 2 días más para organizar todo lo que sabía, imprimir las fotos, escanear la conversación que había tenido con el detective, repasar mentalmente cada escena que ahora cobraba sentido. Mi plan no era simplemente decirle lo sé, porque eso la liberaría. Yo no quería liberarla, quería ponerla frente a su propia mierda y hacer que la tragara entera. Así que el sábado por la tarde, mientras los niños estaban en casa de mis suegros, preparé el salón. Coloqué las fotos sobre la mesa del comedor, no de forma dramática, sino ordenadas, como una especie de resumen visual. Abrí la puerta del trastero, dejé la toalla doblada sobre una silla, y el envoltorio del condón encima. No lo hice por teatralidad. Lo hice porque necesitaba verla enfrentarse a lo que había hecho en ese espacio que ella misma llamaba nuestro hogar. A las 6:30 llegó de hacer la compra. Entró con 2 bolsas, dejó una en la encimera y me saludó con un beso en la mejilla como si todo estuviera bien. La dejé hacer su rutina,
abrir la nevera, quejarse del precio del pescado, hasta que notó que algo no encajaba. Me vio sentado en la mesa sin decir nada, con los papeles y fotos frente a mí. ¿Qué pasa?, preguntó, mirando los documentos con recelo. Cierra la puerta del trastero, le dije sin levantar la voz. Ella no se movió. Me miró. Volvió a mirar la mesa. Dio 2 pasos y se detuvo al ver la toalla. Tardó 5 segundos en entender, y entonces lo noté, un microgesto, un parpadeo rápido, un cambio en la forma en que sostenía la bolsa. Lo supo. Supo que la había pillado. No preguntó qué es esto, no fingió no entender. Simplemente se quedó ahí, en silencio, procesando. ¿Desde cuándo?, pregunté. Javi. No te hagas la confundida. ¿Desde cuándo? No es lo que piensas. Ah, ¿no? ¿No son estas tus fotos con Nacho? ¿No es esta tu toalla? ¿No es este tu amante de mierda? No digas eso. ¿Qué parte no es verdad? ¿La toalla? ¿El trastero? ¿Las fotos? ¿Nacho? Ella se sentó, dejó la bolsa en el suelo, y por primera vez desde que nos conocemos, pareció perdida, completamente sin guión. No fue planeado, dijo. No era algo que yo buscara. Claro. Porque ir al trastero a follarte a mi primo es algo que pasa sin querer. No hables así, por favor. No tienes idea de cómo me he sentido este último año. No me jodas, Laura. No me vengas con cómo me he sentido. ¿Tú sabes lo que es llegar a casa, buscar una caja de luces navideñas y encontrar un condón usado? ¿Sabes lo que es ver una toalla con tus iniciales y entender, en un segundo, que me has estado viendo la cara durante quién sabe cuánto tiempo? Fue un error. Un error es comprar leche entera en vez de desnatada. Esto fue una elección. Una repetida. Ella no contestó. Tenía la mirada fija en las fotos. No lloraba. Ni intentaba justificarlo. Estaba callada, como si se resignara a que ya no había nada que explicar. ¿Cuántas veces?, pregunté. No lo sé. ¿Más de 5? Sí. ¿Aquí? A veces. ¿Y los niños? Nunca cuando estaban. ¿Qué detalle? El silencio que siguió fue largo. Yo no me movía. Ella tampoco. Era como si estuviéramos congelados en medio de un incendio. Al cabo de unos minutos, dijo algo que no esperaba. No te amo, dijo sin mirarme. No sé si dolió más eso que todo lo anterior. Porque mientras ella decía eso, yo me di cuenta de que, a pesar de todo, aún la amaba. Y que eso me hacía todavía más imbécil. ¿Y a él lo amas? No. Tampoco. Era diferente. No tiene que ver contigo. No es que tú seas malo. No es que tú fallaras. Es que yo. No me interesa tu búsqueda interior, Laura. Lo que me interesa es saber si pensabas decírmelo o si ibas a seguir fingiendo. Si hubiera sido por ti, ¿habría seguido con esta pantomima? No lo sé. Quizás sí. Entonces no me digas que te importo. Porque ni siquiera tuviste la decencia de terminar conmigo antes de empezar con él. Se frotó la cara con las manos, como si eso le diera alguna claridad, pero solo mostró que no tenía un solo argumento válido. ¿Y Nacho?, pregunté. ¿El qué? ¿Te prometió algo? ¿Iban a fugarse? ¿O también es otro cobarde como tú? No sabe que lo sé todo, dijo. Pues se va a enterar. Ella levantó la vista por primera vez, con una mezcla de miedo y resignación. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a ver muy pronto. Y me levanté de la mesa. No soy un tipo vengativo por naturaleza,
pero algo se rompió dentro de mí al verla tan tranquila, tan carente de arrepentimiento real, tan segura de que su traición no iba a costarle nada. No lloró, no suplicó, no intentó recuperar nada. Me dijo que no me amaba y que probablemente habría seguido con todo si no la hubiese descubierto. Eso, para mí, fue suficiente. Ya no era una cuestión de orgullo, ni de rabia. Era un acto de dignidad. Durante años fui el hombre que estaba ahí cuando se enfermaba, cuando se caía el coche, cuando los niños tenían fiebre o había que hacer cuentas a fin de mes. Era yo el que aguantaba. Ella no quería una conversación, quería escapar limpia. Lo que yo quería era que pagara. No podía golpear a Nacho, aunque no voy a mentir, lo pensé. Pero golpearlo habría sido un desahogo inútil. Lo que quería era dejarlo expuesto, que supiera que había jugado con fuego y que lo había hecho con la mujer de alguien que no se iba a quedar callado. Así que fui por algo más inteligente. Llamé a mi tía, la madre de Nacho. Fingí que todo estaba normal, y le dije que me gustaría pasar por su casa el domingo a mediodía, que quería verlos a todos. Me preguntó si Laura vendría, y le dije que no podía, que tenía un compromiso. Todo en tono normal, sin levantar sospechas. Después de eso, llamé a mi primo. No contestó. Le mandé un mensaje directo: quiero verte el domingo. Tengo algo que contarte. Muy importante. Me respondió con un vale seco, como si no tuviera ni idea de lo que venía. Y lo dudo, porque si Laura no le había dicho nada, entonces para él seguía siendo un secreto. El domingo, llegué con una carpeta igual a la que usé con Laura. Pero en esta, además de las fotos, incluye una carta escrita por mí, una descripción detallada de las fechas, de los días que estuvieron juntos, y de cómo había encontrado todo. La abrí delante de todos, en el comedor de casa de mi tía, justo después del postre. Había unas 8 personas ahí, familia directa, todos sentados como en cualquier comida normal de domingo. Hasta que puse la carpeta sobre la mesa y dije en voz alta: esto lo hago por respeto a mí mismo y para que se acabe la mentira. Nadie entendía nada. Nacho me miraba con cara de qué vas. Abrí la carpeta, saqué las fotos, y las puse una por una sobre el mantel. Su cara cambió en 3 segundos. Dao desconcierto a la vergüenza, y de la vergüenza al miedo. ¿Qué coño es esto?, preguntó. Pregúntale a Laura, le contesté sin levantar la voz. Mi tía se levantó y le gritó a Nacho si eso era verdad. Él no contestó. Mi primo menor, que estaba al lado suyo, lo empujó con fuerza y le soltó un "eres un cerdo". Mi madre, que no sabía nada, se tapó la boca con la mano y me miró como si le acabaran de anunciar una tragedia. Nadie dijo que no lo merecía. Nadie lo defendió. Nadie dijo: espera, esto puede explicarse. Todos vieron las fotos y entendieron. No era un invento. No era una exageración. Era real. Mi primo, el que comía en mi mesa, se había estado follando a mi mujer en mi casa. Él se levantó y salió sin decir palabra. Yo me quedé 5 minutos más, los justos para que entendieran que no iba a fingir. Me despedí sin abrazos ni discursos. Solo dije: no esperéis que esto se arregle. Y me fui. Pero eso fue solo una parte. El lunes fui al trabajo con una caja con las mismas fotos. Mi mujer trabaja en el mismo sector que yo, y muchas veces ha colaborado con gente de mi oficina. Algunos eran amigos comunes, incluso algunos habían estado en cenas en nuestra casa. Así que entré, saludé como siempre, y dejé la caja sobre la mesa de Raúl, mi jefe, con una nota que decía: para que sepas con quién estás negociando contratos. No sé si fue una jugada mezquina. Tal vez. Pero después de ver cómo ella caminaba por la casa sin el más mínimo remordimiento, sentí que no tenía por qué proteger su imagen.
También cambié todas las contraseñas de nuestras cuentas conjuntas. Fui al banco y saqué la mitad exacta de todo lo que había en las cuentas compartidas, ni un euro más, ni un euro menos. Cancelé mis tarjetas adicionales, bloqueé mi acceso a sus redes sociales desde mis dispositivos y separé la dirección fiscal. Contacté a un abogado, le entregué todo lo que tenía, y firmamos el inicio de un proceso de divorcio contencioso. No porque quisiera la guerra, sino porque ella se había ganado la desconfianza. No iba a darle ni un solo beneficio de la duda. Esa misma noche, llegué a casa, le tiré las llaves encima de la mesa y le dije, ya sabe tu primo. Ya sabe tu madre. Ya sabe mi jefe. Ya sabe mi abogado. Y dentro de poco lo sabrán tus padres también. A partir de hoy, duerme tranquila. Todo el mundo va a saber quién eres. Ella se quedó quieta, con la cara pálida. No lloró. No gritó. No intentó hacerme sentir mal. Solo dijo una cosa. ¿De verdad vas a destruir todo así? Y le respondí. Tú lo destruiste. Yo solo recojo los escombros. Después de esa noche, pasaron 5 días sin que habláramos. Ella seguía durmiendo en la habitación, pero ya no se acercaba. No había intentos de conversación, ni indirectas, ni escenas de culpa, ni peleas. Se levantaba antes que yo, se duchaba en silencio, preparaba café y se iba. A veces me encontraba a los niños desayunando solos, ella ya no los llevaba al colegio. Era yo quien ahora los vestía, los organizaba y los dejaba en la puerta como si nada pasara, como si el mundo no se hubiera roto por dentro. No se me caía la cara de vergüenza porque no era yo quien debía tenerla. Ellos no sabían nada, y aunque el mayor notaba que algo iba mal, no preguntaba. Su silencio también era una forma de protegerse. Yo había tomado una decisión. No iba a quedarme ahí observando cómo esa mujer vivía en mi casa como si fuera otra inquilina más. Había presentado los papeles y pronto tendría que irse. No habría reconciliación, no habría pactos a medias. Lo que quedaba era terminar lo que se había podrido. El sábado, cuando los niños se fueron con mis suegros como cada 2 semanas, me senté en la cocina y la esperé. Laura llegó a las 8, con cara de cansancio. No parecía haber dormido bien en toda la semana. No llevaba maquillaje, tenía ojeras, y por primera vez no estaba arreglada. Ni siquiera intentaba sostener la apariencia. Dejó el bolso sobre la silla y me miró como si supiera que esa noche ya no había más retrasos posibles. Tenemos que hablar, dije. Ella asintió, sin oponerse. Lo sé. No tomé asiento de inmediato. Cerré la puerta de la cocina, me serví un café y me senté frente a ella con la carpeta del abogado ya abierta. Le entregué una copia del documento que ya había sido admitido en el juzgado. Ya está iniciado el proceso. Puedes quedarte en la casa hasta que se resuelva la custodia, pero necesito que sepas que no tengo ninguna intención de negociar convivencia, ni segundas oportunidades, ni fórmulas nuevas. Vamos a terminar esto. Y lo vamos a hacer bien. Ella leyó el papel por encima. No lo tocó con miedo, ni lloró. Solo se quedó en silencio un rato. ¿Y los niños? Los niños no sabrán nada de lo que pasó. Para ellos, esto va a ser una separación como cualquier otra. Sin detalles, sin acusaciones. No voy a permitir que crezcan pensando que su madre es una mierda, aunque lo que hiciste lo sea. Yo puedo con esto, pero ellos no. Nunca quise que llegara a esto. Claro. Tú solo querías follártelo sin que nadie se enterara. Lo demás vino después, ¿no? No quiero discutir. No estamos discutiendo. Esto no es una pelea. Es un cierre. Hubo un momento largo de silencio. Ella se quedó mirando la mesa. Yo no quería que llorara,
ni que pidiera perdón, ni que hiciera ninguna escena para cambiar lo que ya estaba decidido. Solo necesitaba decirle todo lo que había estado acumulando desde que encontré la maldita toalla. Mírame, le dije. Levantó la vista, con los ojos vidriosos pero todavía secos. Durante años hice todo lo posible porque esto funcionara. Aguanté tus cambios de humor, tus críticas, tus silencios, tus días malos. Nunca te engañé. Nunca te hice sentir menos. Estuve cuando te despidieron, cuando se murió tu padre, cuando lloraste por perder un embarazo. Y tú, en lugar de hablar conmigo, en lugar de decirme que algo iba mal, decidiste usar el trastero como si fuera un puto hotel. Lo hiciste aquí, en nuestra casa, con alguien de mi sangre. Eso no es solo una traición. Es desprecio. No sé en qué momento dejaste de respetarme, pero está claro que pasó hace tiempo. Laura se limpió la nariz con la manga. No dijo nada. Esperé, porque todavía quedaba algo. No te odio. Ya no. Lo hice, durante una semana. Pero se me pasó. Ahora lo único que quiero es terminar con esto sin hacer más daño del necesario. No porque te lo merezcas, sino porque nuestros hijos no tienen por qué pagar por tu egoísmo. Ellos no van a crecer entre gritos, ni en medio de batallas legales absurdas. Yo voy a seguir adelante. No sé si más fuerte, no sé si mejor. Pero sí más claro. Más firme. Lo que pasó me dejó muy claro que uno nunca conoce del todo a la persona que tiene al lado. Pero también me dejó claro lo que no quiero volver a tolerar. Ella me miró en silencio. Después de unos segundos, habló. Yo tampoco te odio. No puedo decir que me sienta orgullosa de lo que hice, ni que tenga excusas. Me equivoqué en muchas cosas. Lo sé. No sé si lo hice por falta de amor, por rutina, por cobardía. Probablemente fue todo eso junto. No supe hablarlo. No supe decirlo a tiempo. Y cuando quise hacerlo, ya era tarde. Me duele perder esta familia. Y me duele verte así. No te voy a pedir que me perdones. Solo quiero que me creas cuando te digo que, aunque ya no te ame como antes, no dejé de respetarte como padre. Nunca quise dañar a los niños. Pues lo hiciste igual. Sí. Volvimos a quedar en silencio. Después de unos minutos, ella se levantó, se acercó al fregadero y abrió el grifo. Se quedó ahí, como si necesitara lavarse algo que no se ve. Yo ya no la reconocía. Era otra mujer. O tal vez siempre fue así y yo no lo quise ver. Me levanté, tomé las carpetas, recogí las tazas vacías y me dirigí a la puerta. Voy a dormir en el sofá hasta que encuentres otro sitio. Pero esto se acabó. Ella no respondió. Ni lo intentó. Pasaron 6 semanas desde esa última conversación en la cocina. Laura se fue del piso el viernes anterior, después de firmar el convenio de divorcio con los abogados. No hubo más escenas, ni palabras innecesarias. Llevó sus cosas en 3 viajes, ayudada por su hermana. No pidió quedarse con los muebles, no discutió sobre los electrodomésticos ni sobre el coche, ni siquiera intentó pelear por los detalles. El único tema que nos hizo intercambiar más de 3 frases fue la custodia. Acordamos que los niños estarían con cada uno de forma alterna, con días fijos y vacaciones repartidas. Fue una conversación tranquila, casi robótica, pero era lo más sensato que habíamos hecho en meses. No hubo abrazos, ni despedidas afectivas, ni gestos ambiguos. Se fue con una caja en brazos y un te aviso cuando lleguen los papeles finales. Y nada más. Cerré la puerta, recogí los restos de cinta adhesiva que había usado para embalar, barrí el suelo, y me senté en el sofá vacío que tantas veces compartimos como si fuera una trinchera. No sentí alivio inmediato. No hubo una descarga emocional repentina.
Fue más como el final de una reunión larga, agotadora, donde por fin puedes salir pero no sabes muy bien hacia dónde vas. Las primeras noches dormí poco. No porque la extrañara, sino porque mi cabeza no paraba de dar vueltas. No pensaba en ella ni en Nacho, ya no. Pensaba en mí, en cómo había llegado hasta ese punto, en cómo no vi lo que era obvio, en qué cosas dejé pasar para no discutir, en cuántas veces le resté importancia a detalles que ahora cobraban un valor distinto. Pensaba en lo que quería hacer ahora, en cómo reinventar la rutina sin su presencia, en cómo lograr que mis hijos no crecieran creyendo que el amor es esto, que el matrimonio es esto, que el respeto se puede perder sin consecuencias. Me prometí algo. Esa misma noche que dormí solo por primera vez, no iba a convertirme en un hombre amargado. No iba a cargar con esto como una medalla torcida. Iba a vivir. Y vivir bien. Poco a poco empecé a reordenar la casa. No hice grandes cambios, pero moví muebles, tiré cosas, regalé ropa, limpié armarios, cambié las cortinas del salón. No porque creyera en la simbología, sino porque necesitaba recuperar el control del espacio, hacer lo mío otra vez, marcar mi territorio sin gritarlo. Cada decisión, por mínima que fuera, me devolvía un poco de calma. Empecé a salir con los niños más seguido. Hacíamos planes sencillos, un parque, una película, una cena de hamburguesas, una tarde de juegos de mesa. Les preguntaba más cosas, escuchaba mejor sus respuestas. Descubrí que mi hija pequeña había empezado a escribir cuentos y que el mayor estaba aprendiendo guitarra por YouTube. Antes no lo sabía. Antes estaba tan centrado en mantener el sistema funcionando que me perdía lo importante. Ahora no. En lo laboral, no bajé el ritmo. Seguí siendo el primero en llegar y el último en irme, pero dejé de llevarme trabajo a casa. Empecé a decir que no a tareas que no me correspondían. Me respetaban igual. Tal vez más. Algunos compañeros se enteraron de lo que había pasado, no por mí, sino por los comentarios que llegaron por otros lados. No negué nada, pero tampoco me victimizaba. Simplemente decía ya está resuelto y cambiaba de tema. No necesitaba aprobación ni solidaridad. Ya no. Un domingo por la mañana, mientras tomaba un café en la terraza, me llegó un mensaje de Nacho. Solo decía, sé que no tengo derecho, pero quería decirte que lo siento. No respondí. Borré el mensaje sin pensarlo demasiado. Él no era parte de mi historia ya. Era una anécdota sucia que no valía la pena seguir alimentando. Lo que me importaba era que mis hijos no lo vieran como una referencia. Y que yo no lo recordara como una herida abierta. No tengo tiempo para eso. 2 semanas después, me encontré con Laura en un centro comercial. Fue un encuentro casual. Iba sola, sin maquillaje, con ropa deportiva. Me vio antes de que yo pudiera esquivarla. Se acercó, con ese paso corto que tiene cuando no está segura de algo. Me saludó con un hola tímido, sin añadir nada. Le devolví el saludo, y durante unos segundos nos quedamos ahí, en medio del pasillo, sin saber si seguir o terminar. Ella rompió el silencio. Los niños están bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. Gracias por no hablar mal de mí con ellos. No tengo que hacerlo. Ellos se harán su propia imagen con el tiempo. Ella bajó la mirada. Supo que no era una amenaza, era una realidad. Le deseé buena tarde y me fui. No me temblaron las piernas, no sentí rabia ni nostalgia. Era una persona más, una figura que alguna vez tuvo un papel central y que ahora no significaba nada más que un capítulo cerrado. Hoy, mientras escribo esto, puedo decir que no soy el mismo tipo que encontró un condón en el trastero hace 2 meses. No porque haya cambiado todo en mi vida, sino porque ahora sé que no quiero volver a ser. No quiero ser el que aguanta por inercia,
el que calla para evitar problemas, el que da todo esperando algo que no va a llegar. Aprendí que el amor no se trata solo de aguantar. Que la fidelidad no es una obligación, es una decisión diaria. Que uno puede equivocarse, pero no puede esconderse para siempre. No sé si voy a volver a enamorarme. No es mi prioridad ahora. Mi prioridad son mis hijos, mi paz, mi vida. Si algún día aparece alguien, será porque compartimos valores, no porque necesito llenar un vacío. No tengo prisa. No busco salvarme. Ya estoy salvado. Y así termina esta historia. No con una gran lección, ni con una frase inspiradora. Simplemente termina. Como tienen que terminar las cosas que ya no sirven. Sin drama. Sin rencor. Sin retorno. Porque hay derrotas que, en el fondo, son la única manera de ganar.